porque sentimos ansiedad y muchas veces no nos damos cuenta. Así es. Y todo el mundo lo puede sentir potencialmente, pero la intensidad y la frecuencia con la que lo sentimos es lo que marca la diferencia. La ansiedad se puede definir de muchas formas y cada persona lo percibe y lo siente de una manera diferente. Pero la ansiedad es, de alguna forma, un sentimiento de peligro, un sentimiento de tengo que defenderme algo. El problema de la ansiedad es cuando nosotros estamos visualizando aquello que todavía no está ocurriendo. Es decir, cuando lo invisible, lo intangible, lo hacemos tangible y algo físico, porque la mente no sabe diferenciar entre realidad y ficción. Y estimulamos un sentimiento de alerta que nos desgasta, nos pone a la defensiva y deja, por supuesto, multitud de consecuencias que nos impide tener una vida próspera y equilibrada. En realidad, todo lo que nos pasa en ámbito personal, luego lo proyectamos en la pareja. La pareja es, como no, un área fundamental e imprescindible, pero que completa nuestra personalidad. De tal forma en la que si tenemos tendencia a ser una persona ansiosa, ¿qué es lo que va a pasar? Que la relación de pareja se nos va a poner en juego, se nos va a poner en un escenario donde fácilmente vamos a tener una predisposición a sentir esa ansiedad que también ya sentimos en nuestro ámbito personal. ¿Cuáles son los primeros factores o señales de decir estás llevando la ansiedad con tu pareja? Claro, cuando tú estás excesivamente a la defensiva, cuando ya te sientes de alguna manera vulnerado, cuando estás buscando lo que por ahora no has visto, no has encontrado, sabes que de alguna manera u otra estás de manera constantemente vigilando, constantemente prospectando, y no necesariamente cosas buenas, sino cosas de las que te puedas defender. De alguna forma, cuando estás con ansiedad, estás con una sobreestimulación del sistema simpático. Te falta salivar, tiensan los músculos, tienes problemas para descansar, tiendes a comer peor, estás constantemente pensando lo que puede llegar a pasar en vez de lo que está pasando. Es como si vieses que le da un like en una red social a una persona X y ya empezase a pensar, ¿y si tiene algo con esa persona? ¿Y si está hablando por detrás con esa persona? ¿Y si están interesados mutuamente en uno por el otro? ¿Y si van a trabajar en un futuro o están pensando en hacer algún tipo de colaboración? Y si empiezan a compartir tiempo juntos, ¿tendrán algo? Entonces, claro, ya empiezas a defenderte y ya empiezas de alguna manera a confrontar lo que no existe. Y sin darte cuenta, estás generando y estás creando que esa persona con la que quieres tener un vínculo cree otro tipo de relaciones diferente a la que tienes porque no se siente bien en esa relación. Lo primero es entender que una persona que tiene ansiedad no lo tiene por culpa de la pareja, lo tiene por responsabilidad única y exclusivamente suya. Lo que tiene que entender es que las inseguridades se tienen que dejar en un segundo plano, porque de lo contrario lo que vas a hacer es alisar el camino para ir cultivando todos esos miedos que sientes en tus fueros internos. Es decir, es como que le estás dando el entorno propicio para que eso que tú estás pensando finalmente se termine contemplando. Lo que tienes que hacer es entender que lo pasado no determina tu futuro y que si tú las cosas las comunicas no tienes nada que temer y que cuando hay algo que no vaya como tiene que ir, pues bueno, simplemente lo pienses, lo reflexiones, lo comunicas, pongas límites y vayas gestando aquello que sí tú quieres crear y no aquello de lo que tú te quieres defender. Segunda parte, para la persona que está lidiando con una pareja que tiene ansiedad. Hay que entender que esa persona tiene ansiedad por su estilo de vida y por su historia personal. Cuando tú amas genuinamente a alguien, es no solamente aceptando a esa persona, sino aceptando cómo han sido sus vivencias y comprendiendo que toda persona tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo que tenemos que hacer no es luchar y oponernos ante esas necesidades, sino validar que esos ISIS son potenciales peligros que ve esa persona y que si le hace daño a esa persona, tú tienes de alguna manera que preocuparte en ir tumbando esos miedos de manera conjunta. ¿Cómo lo vas a hacer? Con transparencia, con comunicación, con mucha paciencia y sobre todo con un abanico completo de confianza y de trabajo mutuo. De tal manera en la que los dos van a cumplir la responsabilidad que tienen para que eso en la pareja, que son cosas de dos, deje de ser un impedimento y pueda ser la oportunidad para crear todavía una relación aún más cohesionada. Todo depende de las preguntas que te hagas. En esta vida es fundamental hacerse constantemente preguntas que te lleven a diferentes escenarios para poder entender cuál es tu abanico de juego, cuál es tu abanico de responsabilidad y posibilidad y qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer, de tal manera en que las decisiones no se basen únicamente en si sí o si no, sino easy, 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 pero no en el aspecto negativo, sino en el aspecto positivo. Por ejemplo, ¿qué características deberían de cumplirse para que yo me sintiese contento o satisfecho con este escenario? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Por qué lo siento? ¿Para qué lo siento? ¿De qué me estoy defendiendo? ¿De qué me estoy de alguna manera conteniendo? ¿O qué es lo que yo necesito para salir de este estado? Hay una pregunta que a mí me encanta que es
¿Qué estado de conciencia necesito para que esta situación deje de ser para mí un problema? Fijaros que el problema lo ocasionamos nosotros en la manera en la que nosotros lo gestionamos. Cuando encontramos otra forma de interactuar con él, eso que nos ocupa deja de ser una preocupación, porque empieza a ser como en sí mismo una ocupación. Entonces, hacer preguntas, saber transmitir de manera eficiente esa comunicación o ese pensamiento, esa reflexión, ese sentimiento a la persona y entender que lo que tú tienes que hacer no es criticar, sino escoger un escenario, un sendero en el que juntos os podáis sentir cómodos, es decir, hablar como cosas o preguntar preguntas del tipo: ¿cuál sería tu solución ideal? ¿Cómo tú podrías hacer esto? ¿O qué te podría ofrecer yo para que, si yo te pidiese esto, tú lo podrías hacer con un buen humor o con una buena predisposición? Si nosotros nos enriquecemos, si aumentamos nuestra conciencia, si abrimos nuestro abanico de posibilidades, de repente nos vamos a dar cuenta de que no necesitamos defendernos, sino lo que necesitamos entender que, cónchiles, que somos capaces, que tú eres creador o creadora de todo lo que tú estás originando en tu vida y que las cosas se hacen de mucha mejor forma desde la co-creación, desde la colaboración, que desde la competencia, desde el ataque y desde la amenaza potencial que tú ves en tu ser más querido, que es que además es irónico. Fíjate que una reflexión que yo escucho mucho y me hace mucha gracia es: mira, esto me molesta, pero con el tiempo esto se va a terminar solucionando, va a dejar de ser como es. ¡Pam! Error. Si esto fuese un concurso, el pito se escucharía de manera estruendosa. ¿Por qué? Porque no es el tiempo, es lo que tú haces con el tiempo. Y ese tiempo, si ya existe un problema, te puedo asegurar que cada día lo que va a hacer es potenciarlo, es hacerlo más grande, es de alguna manera que genere raíces y que se haga de manera más ostensible. Si tú con el tiempo haces actividades, aunque sean pequeñas, que vayan poco a poco contrarrestando esa situación que te molesta, sí lo vas a terminar solucionando, pero no es dejar pasar el tiempo y mirar a otro lado. Eso es evasión y cuando menos te des cuenta te vas a dar cuenta que es tan grande ese problema que te vas a terminar colapsando, vas a pensar que ya no hay solución y efectivamente ya lo que vas a querer va a ser huir. Pero por eso, mirar a otro lado nunca es la mejor solución. Hoy es el día, no mañana, no pasado, lo digo una y mil veces. El mejor momento para plantar un árbol fue ayer. El segundo mejor momento para plantarlo es ahora. Ponte a ello y empieza a crear la vida que tanto te mereces. Comunícate conmigo por Instagram, me han llegado mensajes, me han llegado audios, siempre lo voy a responder a todos. Contáctame en mi página web www.chavogutierrez.com. Tengo recursos gratuitos. ¿Quieres empezar a hacer cosas? ¿No sabes por dónde empezar? No te preocupes, mándame un mensaje, yo te doy de alguna manera alguna herramienta gratuita y voy a poder colaborar para generar ese estilo de vida y relaciones conscientes que tú quieres y te mereces.